Hechos capítulo 7. Si bien es cierto, como usted ve, son muchos versículos, 60, vamos a acentuar un poco qué Dios nos quiere decir a nosotros como discípulos a través del discípulo Esteban. Y es un referente de cómo nosotros que deberíamos imitar. ¿Por qué? Porque cuando llaman a elegir a los 7, el primero que nombran es a Esteban. Y a él dicen, Esteban, lleno de fe. Aunque los discípulos le habían dicho, busquen entre ustedes personas de buen testimonio, llenas del Espíritu Santo y de sabiduría. Pero aquí empiezan a hablar de que Esteban tenía buen testimonio, era lleno del Espíritu Santo, pero también era lleno de fe. También leemos que él está lleno de gracia y de poder, de tal manera que hacía grandes prodigios y señales. Un discípulo que no era uno de los apóstoles, pero que hacía las mismas señales, porque estaba bajo el reino de Dios, como usted y yo. Tenía el mismo Espíritu Santo como usted y yo. Creía en el mismo Jesucristo como usted y yo. Conocía a este Padre bendito como usted y yo. Así que, resumiendo, ¿qué significa ser lleno del Espíritu Santo? Ya que nosotros estamos en esta búsqueda. Una iglesia que hace discípulos, que está llena del Espíritu Santo, capacitada y comprometida para ser discípulos de Jesucristo. Eso es lo que estamos nosotros enfocados. Y estamos trabajando para cumplir esa visión. Y estamos buscando aquí dentro de Hechos los patrones, los principios, las prácticas que se están repitiendo para volver a hacerlas. Y una de ellas es que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Y los valores que la iglesia tenía, queremos rescatarlas. ¿Cómo cuáles? Que ellos estaban en comunión constantemente, en un mismo sentir. Ellos eran un pueblo de oración constante, en un mismo sentir. Y eran un pueblo que no dejaban de predicar la doctrina de los apóstoles, que era la doctrina de Cristo. Amantes y predicadores de la palabra. La palabra. Estos 3 fundamentos movían a la iglesia, que debemos volver a imitar. Comunión, la palabra, la oración, ser llenos del Espíritu Santo. Y en este contexto decía el capítulo 6 que había crecido el número, ya no de los creyentes, no de los judíos, sino de los discípulos. Habíamos hablado de que eran 3.000, 5.000 y ahora hablaban de multitudes. Y terminamos diciendo, ¿cierto? Dice el verso 7 del 6, y crecía la palabra del Señor. Y el número de los discípulos, vuelve a repetir, y el número de los discípulos también se multiplicaba. Discípulos como los que vamos a conversar ahora de Esteban. Como habíamos quedado la semana pasada, que él había sido arrebatado y llevado al Sanedrín. Todas las autoridades de aquel entonces estaban delante de Esteban, de este joven, que estaba lleno del Espíritu Santo, lleno de gracia, lleno de sabiduría, y no podían resistir su sabiduría. Y él estaba hablando, diciendo que habían puesto personas falsas para que hablaran al pueblo y para que lo trajeran a este juicio. Ahora vamos a leer el juicio de Esteban. ¿Por qué lo acusan y cómo él se defiende? ¿Qué es lo que quiere llevar este Esteban, un hombre que conocía la Escritura y la expresa de tal manera que hay muchos versículos donde él se pone a hablar y a compartir? Y vamos a ver un poco esto. El sumo sacerdote dijo entonces, ojo, al igual que Cristo, Esteban está delante de un juicio, siendo acusado. ¿Eres tú o no el que había de venir? Ahora, ¿de qué le están acusando? Después que, como el verso 15 del 6 dice, entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Verso 7 dice, capítulo 7, verso 1 dice, y el sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? ¿Qué cosa? Que las 2 acusaciones eran que él había hablado de destruir el templo y que había hablado en contra de la ley de Moisés. Por eso estaba ahí. Le hemos oído que él habla contra el templo, que lo van a destruir. Y lo hemos oído hablar en contra de la ley de Moisés. Pusieron testigos falsos
Pues le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Amado, el valor, el escándalo que provocó estas palabras. ¿Por qué es tan relevante lo que va a pasar ahora? ¿Y por qué lo expone de la siguiente manera Esteban, el discípulo? Porque el templo de Jerusalén representaba la presencia de Dios para los judíos. Y decir que este Jesús de Nazaret iba a destruir este templo implicaba que la presencia de Dios ya no iba a estar en la nación. Este gran templo que representaba la gloria de todo. Y en segundo lugar, el mensaje de Moisés, el libertador, el que formó prácticamente la nación, el que cumplió las promesas a Abraham, a Isaac, a Jacob. Ahora todo lo que él decía, este hombre iba a acabar con las costumbres, con la ley de Moisés. Entonces era grave que estos miles y miles de personas que hablaban de este Nazaret iban a acabar con esto. Por eso esta acusación, aunque falsa, toma tal relevancia en esta ciudad y en este momento, amados. Porque era algo que iba a destruir prácticamente la nación. Por eso usted puede decirme cómo miles y miles de discípulos iban a ser apocados por todo este concilio y todo este juicio con Esteban. Vamos a descubrir aquí ahora cómo comienzan las misiones mundiales. Por este caso, por este joven, comienza la gloria de Dios a moverse a través del mundo. Por este caso de este joven lleno del Espíritu Santo, que vamos a leer un poquito para ir a entrar aquí, vemos que la vida de Esteban, como la muerte de este joven lleno del Espíritu Santo, provocó la gloria de Dios moverse. ¿Cómo es lo que está diciendo, pastor? ¿Que la vida y la muerte glorifican a Dios? Sí, discípulo del Señor. Y el sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? Y comienza, y dijo, varones, hermanos, padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, antes que morase a Harán. Comienza hablando de Abraham. Comienza diciéndole este Dios peregrino, este Dios que no solamente está en Jerusalén, en el templo, como nosotros creemos, le dice Esteban, a todos estos hombres sabios de las Escrituras. Él se apareció allá en Mesopotamia y llamó a un hombre en medio de los paganos de Mesopotamia. Allá le habló Dios también, no solo en este templo. Y le dijo, vete de tu parentela, sal a la tierra que yo te mostraré. Y él sale de esa tierra. Y con este hombre, dice aquí el verso 8, voy a ir saltándome algunos versos para avanzar. Y le dijo, con él hizo un pacto. Y le dijo, en ti serán benditas todas las naciones. Voy a bendecirte a ti, a tu hijo, a tu bisnieto. En ti serán benditas toda tu familia, toda tu parentela. Y esta promesa, este pacto que hace con Abraham, dice el verso 8, y le dio el pacto de la circuncisión. Así Abraham engendró a Isaac y lo circuncidó al 8º día. E Isaac a Jacob. También hicieron la circuncisión, este pacto que siempre será la marca de un rey israelita, de un elegido del pueblo de Dios, en la circuncisión. Y así a los 12 patriarcas, dice el verso 8. Pero también comenta lo siguiente. Primer concepto, él habla que Dios aparece en todo lugar. Y el segundo concepto que comienza a expresar en estos 4 lugares que les voy a ir diciendo, él habla de que Dios habló en un lugar ajeno a Jerusalén, de tal manera que prometió, pero también ese pueblo se rebeló. Fue un pueblo terco y rebelde. Y comienza a hablar aquí, después que da estas promesas, le sigue diciendo, pero Jacob, los patriarcas, se rebelaron y llevaron a José y lo vendieron por esclavo. La familia que iba a ser bendecida era una familia que actuaba mal, que no obedecía a su padre Jacob, y vendieron y se rebelaron en contra de estas promesas y vendieron a su hermano. Sabiendo estos hermanos que eran bendecidos por estas promesas, vendieron a José. Pero Dios, que no olvida sus promesas, dice que ahora en Egipto se apareció. Allá le habló, allá comenzó a trabajar. Castigó y comienza el relato
Y habla de José, que Dios está con este José y que lo lleva a pesar de todo, que él pide allá en Egipto, pide sabiduría para ser revelado los sueños y se le da esa sabiduría y Dios está bendiciendo en Egipto ahora a este José que venía de la descendencia, a este Dios peregrino que no solamente está en Jerusalén, que también ahora está en Egipto de los paganos. En medio de los otros dioses también Dios se manifiesta. Por personas que son fieles. Aún en esas vicitudes y entre medio de todos esos dioses, Dios guarda a los suyos. A pesar de que dentro de la familia de la fe, como los hermanos de José lo vendieron, aún a pesar de eso, tomó a José y le habló. A pesar de esa rebelión. Seguimos la lectura y allá en Egipto, en el verso 22, aparece Moisés. Y dice, y este Moisés fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Allá este Moisés, sabemos la historia, Esteban no se preocupa de los detalles, sino que está hablando de que se apareció y que Dios levanta a este libertador, a esta promesa, allá también, a pesar de las situaciones que pasaron. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, imagínense este muchacho, 40 años formado en Egipto, en la universidad, en el Harvard de Egipto, lo mejor de lo mejor, en la arquitectura, en la filosofía, en lo mejor del imperio de aquel entonces. Era un tremendo estadista este Moisés. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Él no le dice cómo se dio cuenta, no ve esos detalles. Simplemente coloca a Esteban aquí y relata esto en Lucas. Le vino al corazón ir a ver a sus hermanos. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió. E hiriendo al Egipto, vengó al oprimido. Pero él pensaba, estoy en el verso 25, que sus hermanos comprendían que Dios le daría la libertad por mano suya. Nosotros en las películas que hemos visto, en los relatos que hemos visto, no muestran esto que está revelando ahora Esteban. No lo muestra. Aquí Esteban dice que él fue porque él había descubierto que era el libertador. Y él creía que iba a ser reconocido con ese acto como libertador de su pueblo. Lo que quiere colocar Esteban en alguna medida es a Jesucristo comparando con Moisés, escuchando a todo este concilio, a todo este Sanedrín, a todos estos hombres importantes de la fe ahí reunidos. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a unos de ellos que reunían y los ponían en paz. Estaban peleando, diciendo, varones, hermanos son. ¿Por qué se maltratan uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo, este era un judío, pegándole a un judío, o a un hebreo pegándole a un hebreo, le rechazó, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír, verso 29, estas palabras, Moisés huyó. La confusión que debe haber tenido este libertador en ese minuto. Que huyó. ¿Quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? Y se fue, verso 29 dice, y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Miren los periodos que está relatando Esteban. Dice que él huyó debido a estas palabras, a esta acusación. Tenía 40 años. Cuando él vino a libertar, vino a trabajar, pero no se le reconoció, al igual que al Mesías. Y se fue a Madián. Imagínense, allá él se casa, tiene 2 hijos, pero a él no le importa la vida, simplemente dice que allá estuvo 40 años más, 80. Y en ese lugar de Madián, este Dios peregrino
Este Dios que se apareció en Mesopotamia, que se apareció en Egipto y que ahora ya en el desierto de Madián, no en Jerusalén, se aparece a él. Dice allí, un ángel se le apareció en el desierto en el monte Sinaí, la llama de fuego de una zarza, por medio de la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus padres. Vuelve a recordar la promesa. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés temblando, porque en la presencia de Dios, como ahora en esta adoración, la presencia de Dios se movía y usted debía estar temblando con miedo delante de su presencia, como este hombre, porque la presencia de Dios también está en este lugar. ¡Aleluya! Y acercándose para observar, vino a él la voz. Verso 30 dice, no se atrevía a mirar, temblando no se atrevía a mirar. Temblando no podía mirar. Y le dijo el Señor, quítate el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás, tierra santa es. Era el Sinaí, era Madián, no era Jerusalén. No era la tierra santa que nos dicen las películas. No era la tierra santa que hablan muchos profetas. Era otro lugar, una tierra santa. Era Sinaí, era porque donde está Dios es tierra santa, hermanos y hermanas. Donde está Dios, allí hay tierra santa. Donde está su presencia gloriosa. Oiga, qué maravilloso. Porque ellos le acusaban de que iban a destruir donde habitaba Dios, este templo maravilloso que hizo Herodes. Ya era el templo de Jerusalén, pero desde aquí está la presencia. Van a destruir donde está la presencia de Dios. Esteban. Y él le dice todos estos relatos. Ahora en Madián está la tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído su gemido y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. Y aparece Moisés ahora otra vez. Ahora se va a Egipto. Verso 35, Esteban nuevamente resalta otra cosa. Dice así. A este Moisés, a quienes habían rechazado, está encaminando su discurso para hablar del Cristo rechazado delante de ese mismo concilio, delante del mismo sumo sacerdote, los mismos que acusaron al Señor. Él está acercándose para hablarles de Cristo en medio de sus palabras. Al rechazado Moisés, que ellos dijeron que no iba a ser su libertador. ¿Quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en la tierra de Egipto. Al igual que Cristo, al igual que los apóstoles y este concilio había visto las señales y los prodigios, los milagros. Al igual que Moisés, Jesucristo lo hizo. Y al igual que Jesucristo, los apóstoles lo hicieron. Y al igual que los apóstoles, Esteban había hecho señales y prodigios. Lo estaban viendo estos y él estaba hablándole a ellos. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta, os levantaré el Señor a vuestro Dios de entre vuestros hermanos. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta, os levantaré el Señor a vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí. A Él oiréis. Y resalta este pasaje Esteban delante del concilio. Al igual que Moisés, al igual que a mí, escúchenlo a él, pueblo de Israel. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto. La palabra congregación aquí aparece como eclesia, como iglesia. Así traduce congregación, iglesia, iglesia. Entonces diría, este es aquel Moisés que estuvo en la iglesia en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabras de vida para darnos. Ahora se involucra en el relato mientras lo escuchan todos ellos.
al cual de nuestros padres no quisieron obedecer, sino que lo desecharon. Y en sus corazones se volvieron a Egipto. Ojo, que él está diciendo, ¿saben, señores del concilio? Nuestros padres rechazaron a este Moisés. Y en el desierto, a pesar de los milagros, los prodigios, lo rechazaron y su corazón quiso volverse a Egipto. ¿Y cómo quiso volverse? Cuando le dieron a Aarón, verso 40, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en la obra de sus manos se regocijaron. Ojo que aquí le está diciendo, este templo que ustedes están diciendo que Jesús va a destruir y me están culpando, este templo es obra de las manos. Ustedes son felices y contentos por la tremenda estructura que hay acá. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificio en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc y las estrellas de vuestro dios Refán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Y os transportaré más allá de Babilonia. Y él está involucrado en este relato. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto. Él comienza a hablar del otro. Le habla primero aquí diciendo, ellos adoraron la obra de sus manos. Y cabe la pregunta aquí, amados, lejos esté de nosotros adorar este edificio, lejos esté de nosotros adorar nuestra profesión, nuestros estudios, lejos esté de nosotros adorar cualquier cosa que hagan nuestras manos. Y las cosas que adoramos con nuestras manos son aquellas cosas que nos dan tranquilidad en esta tierra, que nos dan quizás cierta seguridad, quizás nos traen recuerdos, quizás, pero lo doloroso de pensar así es que Dios se apartó de ellos. Quiera Dios que ni un muerto, nadie, amado, sea mayor que Dios en nuestras vidas, para que Dios no se aparte de nosotros. Que nada que hagamos con nuestras manos, todo lo que construya nuestras manos, nuestras familias, nuestras casas, nuestros trabajos, amado, nuestra ropa, no sé qué puede usted colocarle ahí. ¿Qué hemos hecho con nuestras manos? ¿Qué nos da eso sentirnos bien o correcto? Que Dios examine nuestro corazón, como dice la canción, para que no hagamos nada. Hombres religiosos, creyendo que hacían culto a Dios, pero no era Dios. Examinémonos constantemente, Señor, este trabajo te adoro con él, o te rindo culto al trabajo a ti, Señor, esta profesión, estos estudios, estos aplausos, cada cosa, Señor, lo que yo no quiero es lo que menos quiero es apartarme de ti, Señor. Y no me estoy refiriendo con congregarse, me estoy refiriendo con lo más profundo de nuestro corazón. Este Dios está con nosotros todo el tiempo, todo el tiempo. Verso 44 dice, y tuvieron nuestros padres el tabernáculo. Y este tabernáculo en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que le hiciese conforme al modelo. Hay un modelo. Hay un modelo. Hemos hablado en otras ocasiones. Cuando nosotros queremos presentar nuestro fuego a Dios, Dios nos mata. Solamente hay un hombre que Dios dijo, usted presente el fuego. ¿Recuerdan lo que pasó? Dios coloca a cada persona donde Dios quiere que esté. El que sepa mal, el que sepa poco, el que sepa mucho, el que tenga experiencia, no la tenga. Donde Dios coloca a alguien, amados, tengamos cuidado. A veces nuestra humanidad quiere hacer las cosas. Se nos vienen a nosotros ideas, pensamientos, inspiraciones quizás. Pero tengamos cuidado. Hay un modelo de Dios. Hay un modelo de Dios. En eso tenemos que tener cuidado. ¿Cuánto yo he visto y yo he caído, me he arrepentido tantas veces? Ayer comentaba con Ana una situación que vivimos.
pero que cuando a uno le piden la opinión de algo y uno dice, no, sí, no, mire, esto no estuvo tan bien y todo, y esa opinión va con una especie de crítica a otro, Señor, pero esa persona, tú la pusiste en ese lugar. Y me están preguntando a mí cómo yo lo veo, y yo no lo veía tan bien. Pero Dios lo había puesto. Y yo debo decir, Señor, coloca temor en mi corazón, un temor reverente a entender que aún este concilio que estaba acusando a Esteban, Dios lo había levantado para que se cumpliese la Escritura. Aún, amados hermanos, cada situación que pasamos, cada cosa que vivimos, mientras estamos ahí rodeados de la presencia del Señor, bajo el reinado del Señor, lo que nos suceda, lo que nos pasa, las situaciones que vivimos, tienen un propósito. Recuerden, amados, que el verso 28, que tanto se repite de Romanos 8, 28, que todas las cosas ayudan a bien. Pero dice el verso, la frase completa dice, esto es para aquellos que son llamados de acuerdo a su propósito. A veces no todas las cosas nos ayudan a bien. Tiene que haber un propósito del Señor ahí, como en este caso Esteban. El modelo es tan importante. Verso 45, el cual recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué. Y aquí viene otro tema. La tierra de Canaán. Ahora Dios estaba con este Josué. Se fue Moisés. Estuvo, amado, 40 años en el desierto también, trabajando, porque se rebelaron también ahí. Se rebelaron también, como muestra esta adoración aquí. Pero Josué recibió esta arca, el cual recibido a su vez por nuestros padres, la introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Y él se salta a Josué todos estos periodos. Y ahora vuelven a la tierra de Canaán. Mesopotamia, Madián, Egipto, ahora Madián y ahora Canaán. Vuelve a la promesa después de cuántos años pasaron para darle al pueblo las promesas que le había dado a Abraham. Ahora sí están. Ahora mi presencia está también acá. Este Dios peregrino. Este halló gracia delante de David. Halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Porque él miraba a David como la presencia de Dios. Este Dios peregrino ahora andaba en una especie de carpa, en un tabernáculo hecho con géneros. Ahí estaba el arca, el cajoncito que vemos que ahí donde estaba ahí, estaba la presencia, estaba el poder, estaba la confianza, estaba el cielo manifestado en la tierra y estaba en medio del campamento. Pero ya pasó la época de los jueces, pasó y ahora viene la época de David y David ve que el tabernáculo está ahí y decía, yo estoy en una casa, una estructura más cómoda, más grande, más maravillosa y la presencia de mi Dios en una carpa. Señor, permíteme hacerte una casa. Permite hacer un tabernáculo más hermoso. Y Dios se lo concede. Él ora y él junta el material, pero este tremendo templo, ¿quién lo hace? Salomón. Salomón construye este templo que quieren construir ahora, que con todas las manifestaciones que estamos viendo, donde está la cúpula de los musulmanes, ahí en Jerusalén. Más Salomón, verso 47, edificó la casa. Así bien el Altísimo no habita en templos. Si bien, dice Esteban, cita una palabra de Isaías, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mis manos todas estas cosas? Punto. No cita lo que dice Salomón, Señor, porque también Salomón dice algo parecido en su oración, pero le pide que cuando oren a ese templo que él construye, él escuche. Y ahí está el famoso versículo que dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Y habla sobre esa casa maravillosa construida por Salomón. Pero el 51, amados, comienza, después de dar toda esta argumentación, decirle, ¿saben? Yo creo en cada palabra de Moisés, ya se los he dicho. Moisés es el libertador. Moisés fue llamado. Moisés libertó. Moisés hizo esto. No me pueden acusar de que estoy hablando en contra de las costumbres de la ley, porque lo he dicho.
Ustedes me están acusando que voy a destruir este templo. Miren, este Dios peregrino ha estado en todo lugar. Y ahora lo que está hablando el Señor diciendo que la presencia de Dios está en Jesucristo y que la presencia de Dios está en su iglesia, en las personas a través del Espíritu Santo. Y comienza a decir, oh duros de cerviz, incircuncisos de corazón. Y habló de la circuncisión de Abraham. Ustedes no cumplieron las promesas como sí lo cumplió Abraham. Dice, duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Argumentó harto. Cada cosa que Dios hacía, el pueblo se rebelaba. Hacía maravilla, se rebelaba el pueblo. Hacía maravilla, volvía a rebelarse el pueblo. Cada vez que el Señor levantaba a alguien, escuchaban, pero después se rebelaban. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron? A los que anunciaron de antemano la venida del justo. Y bendito justo. ¿A cuál de nuestros padres? Todos los profetas, los salmos hablaron de Jesucristo. Hablaron del Mesías. Pero aquí hay una acusación tan increíble. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo? De quien ustedes habéis sido traidores, dice una versión. Ustedes traicionaron al Mesías, traicionaron al profeta Jesús, traicionaron al Rabí Jesucristo, traicionaron al Mesías. Y fueron matadores. Ellos estaban ahí, ellos sabían que esta acusación era verdad. Ellos habían contratado a Judas, ellos habían juntado en la noche para ver cómo acusarlo. Lo habían tentado tantas veces. Oyendo estas cosas, dice, vosotros recibisteis la ley por disposición de ángeles. Los ángeles le dijeron las palabras maravillosas a ustedes, le hablaba a ellos. Y no las guardaron, no las obedecieron. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban otra vez vuelve a repetir, como Lucas escribe tantas veces, lleno del Espíritu Santo. Amados, cuando estamos buscando un avivamiento, y no es simplemente para ver prodigios, señales y maravillas, es para tener esta actitud, para tener este conocimiento, para tener este poder que tenía este muchacho frente a todos sus acusadores. Puestos los ojos, aleluya. Me imagino aquella escena. Mientras todos estaban enfurecidos. Mire la escena, amado. Todos estaban enfurecidos. ¿Qué hace un muchacho, no, de todos estos abuelos, estos ancianos? Esta gente importante, enojada. Pero él, lleno del Espíritu Santo, no escuchaba quizás la grosería, las infamias que le decían. Él estaba con sus ojos mirando, ¿qué dice aquí? El cielo, hermanos. Estaba mirando el cielo. Y cuando somos llenos del Espíritu Santo, las persecuciones, las cosas de esta vida no nos perturban, porque nuestros ojos están mirando al cielo. Vio la gloria de Dios. Gracias. Aleluya. Eso nos hace ver la llenura del Espíritu Santo. No estos detalles, estas cosas que muchas veces miramos con tanta pasión en nuestra vida, amados. Cuando vengas a la casa del Señor, ve los cielos abiertos. Entra por esas puertas lleno del Espíritu Santo. Y dice que vio a Jesús, que estaba allí a la diestra de Dios. Y él dijo, una vez que vio esto, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos dando grandes voces, cállate, ¿cómo? Y le arremetieron. Ellos, no uno, ellos.
echándole fuera de la ciudad. Imagínense la rabia, la furia. Le sacaron la ropa. Dice que aquí relata que había un joven llamado Saulo. Un joven, mire cómo la escritura, jóvenes, Dios los usa. Como el principio de la iglesia, los jóvenes no se menosprecien. Usados por el poder del Espíritu Santo, están ahí al pie en la historia de la formación de la gloria de Dios a través de la iglesia. Dice, echándole fuera de la ciudad, le apiedraron. Los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llama Saulo y apiedraban a Esteban mientras él invocaba al Señor. Hoy, ¿cómo lo hizo este muchacho? Dios mío, ¿cómo lo hizo? Mientras venían, no eran piedras pequeñas, era gente furiosa. Los testigos y todos ellos, porque tenían que matarlo, porque le estaba prohibido a Israel por los romanos matar a alguien, injusticiarlo. No se podía, pero esto fue un arrebato callejero. Ahí nadie podía hacer nada, era como un delincuente que pillaron robándole una abuelita. Le empezaron a patear desesperadamente, pero ahí eran con piedras. Nadie podía parar esa sangre que saltaba en este muchacho, nadie podía detenerlo, nadie. A pesar que momentos antes estos mismos hombres lo habían visto como un ángel, pero lo apiedraban, pero él, a pesar de los golpes, alcanza a escuchar Lucas y escribe aquí, pero él oraba. Él oraba y decía, Señor, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, dice que clamó a gran voz. Le quedaría voz para decir las últimas palabras cuando su espalda y sus pulmones fueron golpeados por esas piedras. Pero dijo esto, amados, no le tomes en cuenta este pecado. Y termina el relato de Lucas diciendo, y durmió. ¿Cuántas piedras han querido matarte? A ver, ¿quién me tiró la piedra? ¿Quién fue? Se compara un poco este final de nuestro amado hermano Esteban como a Jesucristo en esto, en su muerte. Porque Él también entrega el Espíritu, pero antes de eso Él también es enjuiciado en el mismo juicio que le hicieron a Cristo. También Él entrega su Espíritu y Él también termina orando con un principio que deberíamos tener los discípulos de Cristo, pidiendo perdón por aquellos que nos persiguen, por aquellos que intentan matarnos, pidiéndole a Dios perdón. Perdónalos, Señor. Pónganse de pie, mis hermanos. Discípulos del Señor, hay mucho que aprender de Esteban. Como discípulos vamos a ser rechazados, perseguidos por los principios del Señor. Vamos a orar al Señor.